Muy buenos días, amados hermanos, que tengan un feliz viernes. En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Juan 5, versículos del 13 al 15. 1 de Juan 5, versículos del 13 al 15. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La lectura se titula Expectativa en la oración. Veamos qué tiene para nosotros nuestro hermano George Mueller en esta mañana. Dice él: aquí está el primer punto que debemos notar en cuanto a la oración. Si queremos que se nos concedan nuestras peticiones, tenemos que ver primero que ellas estén de acuerdo con los pensamientos y la voluntad de Dios. Porque nuestra bendición y nuestra felicidad están íntimamente relacionadas con la santidad de Dios. Suponga que una persona ociosa y perezosa escucha las promesas en cuanto a la oración. ¿Qué ocurriría si esa persona dice: voy a poner a prueba las promesas de Dios, le voy a pedir que me dé $1,000,000 y luego me siento a disfrutarlo? ¿Logrará algo si ora de esta manera todos los días? De acuerdo que no, o de seguro que no. ¿Y por qué no? En primer lugar, porque Dios no puede honrar el pecado de la pereza. Y segundo, porque está pidiendo dinero no para utilizar en la obra de Dios, sino para gastar en sus propios placeres. Su petición no está en concordancia con el pensamiento y la voluntad del Señor. Y por lo tanto, no importa su persistencia o su sinceridad en la oración. Pudiéramos añadir nosotros en nuestro contexto: no importa cuánto declare y cuánto establezca, no tendrá respuesta. Solamente podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas cuando están de acuerdo con la mente de Dios. El segundo factor que debemos notar es que no pedimos sobre la base de nuestra bondad o nuestros méritos personales, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según la misma Escritura nos dice en este pasaje que les voy a leer y en otros muchos, que este es un principio bíblico. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así como por la fe podremos estar delante del Señor en el día final, así podemos llegar a Él ahora en oración. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, debemos acercarnos a Dios como pecadores que confían en su Hijo Jesús, quienes por la fe están unidos al Señor resucitado y mediante la confianza en Él han llegado a ser miembros de ese cuerpo del cual Él es la cabeza. Que nadie suponga que es bueno en sí mismo. No merecemos otra cosa que el infierno. Durante 54 años he caminado por la gracia de Dios en el temor del Señor, y por su gracia he vivido de tal manera que nadie puede señalarme con su dedo y acusarme de ser hipócrita. Sin embargo,
Si tuviera lo que merezco, no podría esperar otra cosa que el infierno. Y justamente ese es su caso y el de las personas más santas que podamos encontrar. Dice la oración: Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo solamente. No hay nada dentro de mí, nada que yo haya hecho que merezca mérito, sino solo condenación. Con Jesús como mi Salvador vengo de tu trono con mis peticiones. Amén. Bueno, definitivamente bastante elocuente la palabra, bastante clara. No habría mucho que añadir. Sin embargo, dado que desde que el hermano vivió en este mundo a la fecha, las herejías han aumentado y las malas interpretaciones de la Biblia pululan por todos lugares. Y es bueno solamente aclarar, hermanos, que estas promesas que el Señor hace en los diferentes evangelios acerca de que podemos pedir en su nombre lo que querramos y que Él lo respondería, Él lo daría, no son promesas que se toman o se pueden tomar aisladas del contexto primeramente que fueron dichas en cada pasaje. Para poner un ejemplo aquí en Juan 14, 13 y 14, si nosotros leemos estos dos versículos aislados del contexto literario donde se encuentra y del tenor, o sea, la enseñanza general de la Biblia, pues nos darían la impresión de que nosotros podemos pedir a Dios cualquier cosa. Y tan solo con pedirlas en el nombre de Jesús, ya Dios estaría comprometido a dárnoslas. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Me dijo una persona en una ocasión, citando estos versículos, aquí dice todo lo que pidieres. Y todo es todo. Pero está olvidando el contexto y la enseñanza general de la Escritura. No es, o no se trata aquí, de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para que tan solo cuando yo me ponga por delante el nombre de Jesús y ponga mi fe en lo que estoy pidiendo, ya está hecha la cosa. Ya tengo lo que pedí. Es algo absurdo interpretar de esa manera la Escritura. Pero lamentablemente son muchos los que hacen esto. Definitivamente, primero aquí en este caso, Jesús está hablando de su pronta partida a la diestra del Padre y la necesidad de que su obra tendría que ser continuada por sus discípulos. Es decir, que cuando aún Él dice cosas mayores que las que yo he hecho harán, no se refiere a los milagros, a las señales y a las maravillas que Jesús hacía, porque definitivamente ninguno de nosotros puede resucitar muertos, ni puede morirse y resucitar a sí mismo. Y es algo absurdo. Lo que está diciendo el Señor es que esa obra que Él comenzó iba a ser continuada después que Él ascendiera a la diestra del Padre, y los discípulos harían correr el Evangelio por todo el mundo. Y después, cuando dice de pedir algo en su nombre, Él está también hablando de esas obras. O sea, todo lo que ustedes pidan en favor del reino de Dios y lo pidan en mi nombre, les será concedido. Pero no está hablando de todas las peticiones que nosotros tenemos y los caprichos que nosotros tenemos y los lujos que nosotros buscamos y las pretensiones que tenemos. Nada que ver con eso. En el nombre de Jesús. Está hablando de pedir en armonía con su voluntad, con su carácter santo. Si algo va contrario a eso, jamás podrá ser respondido positivamente por nuestro Señor. Ni siquiera las oraciones esas serían escuchadas. Pudiera darle muchísimos ejemplos, pudiera meterme en otros pasajes bíblicos para demostrar esto, pero yo creo que es bien claro, hermanos. Si algo pidieres en la voluntad mía, en mi deseo, si ustedes
permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice en Juan 15 también, pedid todo lo que queráis y os será hecho, pero en la voluntad de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Es como que usted ponga una disposición en su casa, digamos que usted está dando víveres, está repartiendo víveres a todas las personas, y usted dice, bueno, porque usted quiso así, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo un tanto absurdo, hipotético, ¿no? Usted dice, estoy dispuesto a darle una despensa a todos los que vengan aquí y me lo pidan en el nombre de mi esposa, oye, vamos a decir, en el nombre de mi esposa, ustedes van a recibir todo lo que yo diga. Pero tienen que venir con una camisa azul y un pantalón jeans, un jeans. Entonces ahora alguien viene y no usa el nombre de la esposa, ni viene vestido con camisa azul y pantalón jeans, pero digamos que dicen, bueno, se acuerda el nombre, es el nombre de la esposa. Y dice, no, mira, yo estoy aquí en el nombre de su esposa. Pero el hombre, usted le va a decir, ¿y su camisa azul y su pantalón jeans, dónde está? O sea, porque no es bajo las condiciones nuestras. No es porque nosotros tengamos toda la fe del mundo. Es que no podemos ir en contra de la voluntad, los principios establecidos por el Señor. O sea, no son peticiones caprichosas. No porque ahora yo no esté contento con mi cuerpo y quiera ser delgado, aunque todos los genes de mi familia me indican que yo tengo la tendencia a estar un poco de sobrepeso. Entonces ahora yo en el nombre de Jesús le pido a Dios que yo quiero estar delgado y esbelto. Y a veces las motivaciones ya sabe cuáles son. La vanagloria de la vida, la vanidad humana. No salud, no para tener salud. No. Entonces, ¿quién puede esperar? Es como el hombre del $1.000.000 que pone el ejemplo del hermano aquí. O sea, pedimos, dice Santiago, y pedimos mal. Por eso es que muchas veces no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, pero no para buscar la gloria y la alabanza de Dios. Podemos estar completamente seguros que si pedimos algo, como dice aquí en Juan, conforme a su voluntad, y nosotros estamos en su voluntad, Él nos oye y tenemos las respuestas a nuestras oraciones garantizadas, hermanos, porque andamos en su voluntad, porque no buscamos nuestra propia gloria y nuestra propia alabanza. Debemos preguntarnos honestamente para qué y por qué estoy pidiendo esto, estoy deseando esto, quiero presentar a Dios en oración tal asunto. Siempre tenemos que poner por delante el nombre de Jesús y la voluntad del Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y para que ellos ambos sean glorificados en nosotros. No crea todo lo que le dicen. Use las reglas más elementales de interpretación bíblica, que eso no es solo para los maestros. Todo cristiano que lee la Biblia debe conocer un poquito de estas reglas de interpretación. Si no encontramos la luz adecuada en una frase, como en este caso de los versículos 13 y 14, que podemos pensar que es una promesa incondicional para que pidamos todo lo que querramos, y no atendemos a los versículos anteriores, no podemos encontrar el significado. Si no pensamos en lo que en general la Biblia enseña sobre este asunto, tampoco vamos a interpretar correctamente los versículos. Pero a la luz de toda la Escritura nos damos cuenta que nada tiene que ver con usar el nombre de Jesús como fórmula mágica, para que al usar el nombre de Jesús ya automáticamente yo tengo lo que estoy pidiendo, lo que estoy declarando, eso es un tremendo disparate y una irresponsable interpretación de la Biblia, que muchas veces los que enseñan esto confunden a las personas y destruyen la fe de los que están comenzando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque le hicieron una promesa sin fundamento y la persona oró en el nombre de Jesús por tal y tal cosa y no lo recibió. Dice, esto es mentira todo lo que me han dicho. Dios no existe, todo esto es basura. ¿Por qué? Por la mala enseñanza, la falta de responsabilidad. Yo hablaba el otro día con alguien, decía, tengo ganas de escribir algo acerca de la teodicea en estos contextos, porque la teodicea es una rama de la teología que habla de hablar de Dios
en el contexto del sufrimiento. Y hay tanta gente que habla de Dios en el contexto del sufrimiento que lo hace inadecuadamente. Y está, por una parte, los que tratan de defender a Dios y poner a Dios como el centro de todo, y por otra, los que están diciendo que todo esto es el resultado del castigo de Dios, y se explayan hablando irresponsablemente. O sea, hablar de Dios en el contexto del sufrimiento y del dolor humano es algo delicado y tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Tenemos que limitarnos a usar la palabra de Dios de la manera correcta y no dar esperanzas infundadas a nadie. Aquello, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Ya estás sano. Olvídate de eso. Síguelo creyendo, síguelo repitiendo. Y si llegas a la casa y continúas con el problema, no importa, tú niégalo y sigue creyendo. Eso lo he vivido 1000 veces, hermanos. Y conozco casos muy cercanos a mí de que así ocurrió. Así que ya está sana. Síguelo creyendo, síguelo declarando. Y pasaron los años y la persona continuaba con el problema, pero no lo decía, porque ya había creído y había dicho, y finalmente tuvo que operarse para solucionar su problema. Entonces, ¿en quién estamos creyendo, hermanos? ¿A quién estamos escuchando? Tenga cuidado y ponga su confianza solamente en Dios y espere en su voluntad. Y si en alguna manera las palabras del apóstol Pablo nos pueden ayudar a nosotros, recuerden que él tenía una condición en su vida, a la cual pidió a Dios que se la quitara 3 veces. El famoso aguijón de la carne. 3 veces le pidió a Dios y la respuesta del Señor fue la misma. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sigamos confiando en Dios. Esperemos de Él lo mejor, porque Él siempre nos va a dar lo mejor. Y lo que no nos da es porque no era bueno para nosotros, no nos convenía. ¿Acaso usted, papá y mamá, le da a sus hijos todas las cosas que le piden? Sobre todo cuando son pequeñitos. Y su hijo le dice, papá, yo quiero jugar con el cuchillo filoso de la cocina. Ah, sí, mi niño, aquí lo tienes. ¿Usted se lo da? ¿Usted? Claro que no, porque usted sabe. No él no sabe. Pero usted sabe que el cuchillo ese en sus manos es un peligro. Mientras que en las manos de usted es útil para cortar la carne, porque usted es responsable y usted sabe. ¿Cuántas veces Dios no nos da muchas de las cosas que pedimos simplemente porque no nos convienen, porque nos desviarían de sus caminos, porque nos corromperían en nuestra vida? Tenemos que dar gracias en todo a Dios y por todo, por lo que nos da, por lo que no nos da y aún, hermanos, por lo que nos quita. Que Dios le bendiga grandemente en esta mañana y el Señor conceda sus peticiones en su voluntad. En su voluntad. La voluntad de Dios es amplia para nosotros y está descrita en su palabra. Dios quiere que vivamos vidas plenas, felices. Dios desea que ganemos honradamente el dinero para comer nuestro pan, satisfacer nuestras necesidades. Por lo que si estamos pidiendo un empleo, el Señor se lo va a dar, hermano Emanuel, hermano Iván, Félix, todos. Dios te va a dar, gloria a Dios, porque Él desea que nosotros trabajemos honradamente, satisfagamos a nuestra familia. Pero no va a satisfacer nuestros caprichos y darnos todo tan solo porque usemos el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Espero que nos sigamos viendo, pero que ya pronto podamos reunirnos en el templo, sigamos orando por eso. Esperamos ya que esta semana las noticias sean diferentes, pero seamos sabios, seamos prudentes y esperemos en el Señor. Recuerden que hay que cuidar de nuestras vidas. La vida es un regalo de Dios. Hay que cuidar la salud del pueblo y nosotros como iglesia tenemos que dar el ejemplo. Que tengan un excelente día, hermanos. La paz de Dios sea con todos. Amén.